Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de estructura de datos. En los videos anteriores de esta primer clase estuvimos introduciéndonos en la materia, viendo algunos conceptos de la programación orientada a objetos y también dimos solución a un primer problema que se nos planteó, que era el de registrar los datos del empleado y calcular la edad de ese empleado y la diferencia de edad con otro empleado. A continuación, lo que vamos a hacer es ir examinando más en detalle algunos conceptos que pasamos por alto para tratar de cumplir con nuestro objetivo, que era dar solución a ese problema. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de los tipos de datos en Java. Los tipos de datos son esenciales en Java, es un lenguaje que es predominantemente tipado, y la compatibilidad de todas las operaciones es verificada por el compilador para prevenir errores y ampliar confiabilidad. A diferencia de otros lenguajes en donde el tipo de datos de las variables se infieren a partir de los valores que están establecidos a la derecha, en Java sí o sí tenemos que especificar el tipo de dato de una variable, con algunas excepciones porque en las últimas versiones de Java se puede hacer una identificación del tipo de dato de una variable declarada localmente. Bueno, en Java existen dos categorías generales de tipos de datos, que son los tipos de datos primitivos, o son aquellos más básicos y atómicos, que son los que vienen con el lenguaje y representan los valores binarios normales. Eh, ya vamos a estar hablando específicamente de esto, pero por lo general son tipos de datos numéricos, booleanos y demás. Por otro lado están las referencias o los tipos de datos orientados a objetos, que al manejar Java una semántica por referencia y no utilizar punteros, son vitales para poder lograr la orientación a objetos. Los tipos de datos de referencia, en vez de almacenar un valor binario, lo que hacen es almacenar la dirección de memoria de un objeto. Bien, ya hablando puntualmente de los tipos de datos primitivos, vamos a decir que Java cuenta con 8 tipos de datos primitivos, que son los que a continuación se detallan. Bueno, son clasificados en enteros, byte, short, int, long, lógicos, serían boolean, de punto flotante, float y double, y carácter, que sería char. Estos tipos de datos, a su vez, son palabras reservadas del lenguaje, por eso ven que en la presentación les puse en azul, fuerte, así como el reconocedor de sintaxis de NetBeans nos les establece. Y la idea es que están en orden de capacidad o de precisión para representar datos, ¿sí? Con byte puedo almacenar, digamos, desde menos 127 hasta 127 caracteres, valores numéricos enteros. Con short puedo más, con int puedo más y con long puedo más. Y con lo que pasa con los puntos flotantes es que con double tengo más precisión que con float, ¿sí? La idea es que eh, con los tipos de datos numéricos que están más a la derecha, puedo representar mayor cantidad de números o números con mayor precisión, pero utilizando más memoria. Los tipos primitivos están agrupados todos dentro de una misma categoría y diferente precisión o rango de valores que puedan representar. Eso es lo que les conté recién, ¿sí? Y todos los demás tipos, o sea, los que no encuentran acá, son todos referencias, ¿está? Así que eh, generalmente tenemos una forma muy fácil de identificar una referencia contra un tipo primitivo, es que los tipos primitivos siempre tienen que llevar minúscula o van a llevar minúscula, y los tipos de referencia deberían, si programamos bien, deberían tener todos mayúscula. Por eso es que a la clase empleado la definimos con mayúscula. Bueno, ya yendo directamente a lo que serían los tipos de referencia, una variable Java puede almacenar entonces un valor primitivo de referencia. Las variables de referencia, eh,
a un objeto mantienen en realidad lo que hablábamos hace un ratito, la dirección de memoria en la que está almacenado el objeto, y para trabajar con variables de tipos primitivos, lo que tenemos que hacer es declararla, inicializarla, hacer las operaciones y eventualmente destruirla. Y lo mismo sucede con las variables de tipo de referencia. Se tienen que declarar. Acá tenemos la declaración de una variable de tipo de referencia, que la más común es string. ¿Sí? Las cadenas de caracteres en Java son tipos referencia. Y, digamos, declarar una variable no implica que tenga un valor asociado. Lo que hay que hacer es asignarle un valor, y eso se hace utilizando el operador new, ¿sí? Seguido del nombre de la clase, y entre paréntesis puede estar paréntesis vacío, o podemos poner una serie de parámetros. En este caso tenemos una asignación de valores que es medio extraña, no la vamos a hacer casi nunca, que es utilizar el operador new con strings. El operador new con strings suele, digamos, ser bastante tedioso, por eso, digamos, los diseñadores del lenguaje de programación Java lo que hicieron es hacer que sea más fácil definir un string, estableciendo que yo puedo asignar un valor comprendido entre comillas dobles a una variable string, de forma de almacenar este valor aquí sin tener que utilizar new. Bien, esa operación de new se llama instanciación, o sea, asignar un valor a una variable de tipo referencia se llama instanciación o instanciar. Después de crear el objeto mediante el operador new, se invoca el constructor del objeto. Ese concepto ya vamos a ver de qué se trata el constructor, que ayuda a configurarlo inicialmente. Luego de haber instanciado un objeto, el operador símbolo nos permite acceder a los métodos. Es lo que vimos, que una vez que habíamos hecho el new de empleado, a var1 le podíamos aplicar el operador punto y podíamos obtener el nombre y el apellido. Como los strings son de uso común en Java, se dispone de una notación abreviada para su construcción, es lo que hablábamos recién, que está acá abajo de Pedro. Bien, continuamos. Métodos. Métodos ya programamos en NetBeans. Hay distintos tipos de métodos. Eh, en su forma más general, la forma de crear un método es consignar el tipo de retorno, que puede ser de un tipo de datos primitivo o de una referencia, o void cuando se trata de un procedimiento que no retorna ningún valor, seguido del nombre del método, en camel casing, ¿sí? Minúsculas primero y cada vez que aparece una palabra nueva mayúsculas, seguida de paréntesis y una lista de parámetros que van a ser una secuencia de pares, tipo de datos, nombre de parámetro separados por coma y el cuerpo del método. En caso que especifiquemos un tipo de retorno, como les decía anteriormente, tiene que ser, o si vamos a retornar un valor, tiene que ser el tipo de dato del valor que vamos a retornar, y si no, void. Si vamos a retornar un valor, el cuerpo del método tiene que terminar en alguna de las secuencias de salida del método con la palabra reservada return, ¿sí? Que dice que va a retornar ese valor a el método que hizo la llamada. Bueno, el nombre del método especifica el nombre y tiene que ser un identificador, es decir, que no puede comenzar con números o símbolos como el más, el asterisco y demás. La lista de parámetros, esto ya les conté. Y una cuestión como para tener en cuenta a la hora de comunicarnos y saber bien dónde estamos ubicados, es que los parámetros formales son los que aparecen en la definición del método, y los parámetros reales o actuales son los parámetros que realmente se le pasan al método para que se haga el cálculo o se aplique el procedimiento que necesitamos que se aplique. Bueno, esta es la clase empleado que teníamos con otros datos, ¿sí? Y las diferencias de edad. Y bueno, vamos a hablar un poquito de sentencias de control de flujo. Las sentencias de control de flujo lo que hacen es controlar cómo se ejecutan un grupo de sentencias y
la sentencia de control de flujo. Básicamente en Java hay las siguientes sentencias de control de flujo. Tenemos condicionales, if, else, switch y el operador ternario, que vamos a estar mostrando después a ver cómo funciona esto. Lo que serían bucles while, for o do while para ejecutar estructuras repetitivas. Y sentencias de control de flujo especiales como break y continue, que ya vamos a estar viendo de qué se trata. Bien, hasta ahí lo que sería esta presentación. En la siguiente vamos a estar hablando de arrays y vamos a estar trabajando un poquito con una clase que lo que hace es encapsular algunas de las complejidades de manejar arrays. Nos vemos, chau chau.